Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 10 de diciembre. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos se preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo el Hijo del Hombre va a padecer a mano de ellos. Entonces entendieron los discípulos que hablaba de Juan Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta primera parte del Adviento predominan los textos de los profetas, especialmente de Isaías. Sin embargo, hoy se introduce un fragmento del libro del Eclesiástico, un libro que proclama la sabiduría de Dios en la creación y en la historia de Israel. Dentro de esta historia se sitúa el elogio admirado del profeta Elías y de su vigorosa intervención en una época de infidelidades del pueblo. Aparece como prototipo de lo que es un profeta, un hombre de Dios, cuya autoridad le viene de su familiaridad con la palabra de Dios para hablar en público, denunciando las injusticias y proclamando la utopía escatológica, es decir, el cumplimiento de las promesas mesiánicas de Dios. Los profetas han estado en contacto con la historia del pueblo y con los problemas de su tiempo. Es verdad que han preferido graves amenazas en diversas ocasiones, pero sobre todo han abierto expectativas luminosas hacia el futuro. Instando al cumplimiento de la voluntad de Dios, han contribuido al avance de la religiosidad de Israel y han sido los grandes forjadores de la esperanza. El Adviento es también un tiempo de esperanza. Evocar a Elías es evocar el horizonte de promesas que, como sabemos, se han cumplido básicamente con la venida del Mesías. Pero es al mismo tiempo evocar, todavía de lejos, la realización definitiva de esas promesas con el entorno triunfante de Cristo al final de los tiempos. Las palabras de los profetas, por ser palabra de Dios, nos aseguran un futuro de plenitud que no puede fallar. ¿Les daremos crédito? ¿Les tendremos en cuenta para orientar nuestra vida en función de sus recomendaciones o de sus advertencias? Después de la escena de la transfiguración, en la que aparecía Elías al lado de Jesús, los 3 apóstoles que contemplaron la visión preguntan al Maestro: ¿qué hay de ese profeta que dice los letrados que van a volver? Jesús le confirma que efectivamente Elías tenía que venir, pero añade que ya ha venido y ha iniciado una renovación radical. Y tras él también el Hijo del Hombre, es decir, Jesús mismo viene con un propósito renovador de todo, pero ni uno ni otro han sido reconocidos ni aceptados, sino que han sido desoídos y hasta maltratados. Los discípulos comprendieron que al hablarles de Elías, les estaba hablando de Juan el Bautista. Identificaron sin gran dificultad al precursor con el gran profeta. En cambio, no fueron capaces todavía de reconocer a Jesús en la figura del Hijo del Hombre que tenía que padecer. También la gente había dicho de que él era un profeta y el mismo Pedro lo había confesado como el Mesías. Pero ahí había que admitir que tenía que morir precisamente por serlo y por haberlo reconocido. Los profetas hablaron en nombre de Dios y tuvieron que sufrir por hacerlo oír la palabra de Dios a sus contemporáneos. Jesús habla en nombre de Dios y eso le costó la vida. Él mismo les anticipó varias veces a sus discípulos que ese iba a ser su destino, pero estos no fueron capaces de creerlo. Solo la resurrección les hizo comprender que la muerte es el camino necesario para alcanzar el don de la vida y una vida verdadera. Y nosotros que vivimos después de la resurrección de Jesús hemos comprendido ese vínculo maravilloso entre la muerte y la vida. ¿Cómo lo asumimos en nuestra experiencia personal? ¿Cómo lo estamos asumiendo en nuestro testimonio cristiano? Definitivamente estamos preparándonos a la venida de Cristo, que es nuestra espera, pero que es una espera muy corta comparada
a la expectación multisecular del Mesías por parte del pueblo elegido. Lo triste es que cuando apareció Cristo entre ellos, no le reconocimos porque no supimos verlo como lo que era, el siervo y el Cordero de Dios que cargó sobre sí los pecados de todos. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Y lo que es peor, intentaron acabar con él crucificándolo. Todo esto sucedió para aviso y escarmiento nuestro. Cristo sigue siendo un desconocido en nuestro mundo, algo inexplicable en el caso de quienes decimos ser discípulos. La venida del Señor no se limita al Adviento. Es mucho más repetir y continuar lo que pudiéramos pensar, pero hace falta tener el receptor en onda para captar su señal, pero los criterios mundanos de nuestros propios intereses ya interfieren con demasiada frecuencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.